Roger George Moore, nacido el 14 de octubre de 1927 en Stockwell, Londres, Reino Unido, es uno de los íconos cinematográficos más queridos del siglo XX. A lo largo de más de 6 décadas de carrera, ha dejado una huella imborrable en el público mundial, especialmente con su interpretación de James Bond en 7 películas, desde Vive y deja morir, 1973, hasta Panorama para matar, 1985. Conocido por su estilo elegante, su encanto natural y su sutil sentido del humor, Moore aportó al papel una cualidad distintivamente Bond, combinando extravagancia con ingenio, convirtiéndolo en uno de los actores con más trayectoria en interpretar este icónico papel. Además de James Bond, Moore también ha protagonizado El Santo, Los Persuasores y muchas otras películas, demostrando su versatilidad y su atractivo imperecedero. Moore creció en una familia de clase media londinense. Su padre, George Alfred Moore, era policía, y su madre, Lillian Pope, una dedicada ama de casa. Hijo único, Moore tuvo una infancia sencilla pero llena de amor, aunque no exenta de dificultades durante la guerra. Desde pequeño, mostró pasión por las artes, participando en obras escolares y soñando con actuar en el escenario. Tras servir en el ejército al final de la Segunda Guerra Mundial, estudió en la Real Academia de Música y Arte Dramático, RADA, comenzando su carrera con pequeños papeles en teatro y televisión. Su perseverancia y talento lo llevaron de actor desconocido a estrella internacional, pero el camino no fue fácil, con años de dificultades económicas y dudas sobre sus capacidades. La carrera de Moore no se limitó a la actuación. Fue un filántropo dedicado, embajador de buena voluntad de UNICEF desde 1991, dedicándose a causas humanitarias en todo el mundo. También fue narrador, amante de la literatura y un hombre que vivió con gratitud y optimismo. Aunque falleció el 23 de mayo de 2017 en Crans-Montana, Suiza, a los 89 años, Roger Moore dejó un legado que superó con creces el glamour de Hollywood. Una historia de bondad, resiliencia y la capacidad de alegrar a millones. Su vida fue un viaje desde las humildes calles de Londres hasta las pantallas brillantes, de los sueños de juventud al gran éxito. Un hombre que vivió su vida al máximo para dejar una huella imborrable. El mayor secreto de Roger Moore fue su miedo al olvido, un sentimiento que rara vez expresó públicamente, pero que lo persiguió a lo largo de su carrera. A pesar de ser uno de los actores más famosos del mundo, a Moore siempre le preocupó que su nombre se desvaneciera, que el público lo recordara como James Bond en lugar del artista multitalentoso. Este miedo se remonta a los inicios de su carrera, cuando enfrentó críticas por su falta de profundidad como actor, por ser solo una cara bonita con una sonrisa encantadora. Estos comentarios, aunque no del todo justos, sembraron la duda en su mente, lo que lo llevó a trabajar incansablemente para demostrar su valía. Esta inseguridad se hizo aún más evidente al asumir el papel de James Bond. Como sucesor del querido Bond, Moore enfrentó una enorme presión del público y la crítica. Temía no estar a la altura de Connery, que el papel de Bond se convirtiera en una sombra demasiado grande como para engullir su carrera. Para afrontarlo, Moore aportó su propio estilo, enfatizando el humor y la ligereza, pero a menudo se preguntaba si el público realmente apreciaría su esfuerzo. Incluso después de dejar el papel de Bond, continuó trabajando en otros proyectos, desde televisión hasta teatro, como una forma de afirmar que era más que un simple 007. Este secreto afectó profundamente la forma en que Moore vivió y trabajó. Rara vez aceptaba elogios con libertad, y a menudo desviaba la conversación para evitar hablar de su éxito. Se guardaba este miedo para sí mismo, compartiéndolo solo con sus seres más cercanos, como su cuarta esposa, Christina Tolstrup, y algunos amigos cercanos. El secreto de Moore no residía solo en su miedo al olvido, sino en cómo lo convirtió en una fuerza impulsora, impulsándolo a crear y contribuir constantemente, dejando un legado que superó con creces su papel como Bond. La mayor tristeza en la vida de Roger Moore fue la pérdida de su íntimo amigo y colega David Niven, junto con las dificultades en su relación con sus 3 primeras esposas. David Niven, actor conocido por su elegancia y talento, era alguien a quien Moore admiraba profundamente y consideraba un hermano. Se conocieron en la década de 1950 y rápidamente se hicieron amigos íntimos, compartiendo la pasión por el cine y las historias de humor.
Cuando Niven falleció en 1983 a causa de esclerosis lateral amiotrófica, Moore sintió una profunda tristeza. En una ocasión, Moore comentó que la muerte de Niven le dejó un vacío insuperable, que había perdido a un amigo que lo había animado e inspirado. Esta tristeza se vio agravada por las dificultades en su vida personal. Se casó 4 veces, y los 3 primeros terminaron en desamor. Su primer matrimonio con Doorn Van Steen, patinador artístico, duró de 1946 a 1953, pero terminó debido a diferencias de personalidad y presiones económicas. Su segundo matrimonio con Dorothy Squires, una popular cantante, de 1953 a 1968, estuvo plagado de celos y disputas públicas. Su tercer matrimonio, con Luisa Mattioli, actriz italiana, de 1969 a 1996, fue el más largo, pero también terminó en discordia, con disputas sobre bienes y responsabilidades familiares. Estas separaciones no solo dañaron a Moore, sino que también afectaron su relación con sus hijos, especialmente con Deborah, Jeffrey y Christian, quienes a veces se sentían desatendidos por su apretada agenda. Esta tristeza era una herida persistente en el corazón de Moore. Lamentaba no haber podido mantener relaciones duraderas, ya que su carrera le absorbía gran parte de su tiempo. Aunque intentó compensarlo pasando tiempo con sus hijos en sus últimos años, la pérdida de Niven y los matrimonios fallidos siguieron siendo una parte inseparable de su vida. Roger Moore falleció el 23 de mayo de 2017, a los 89 años, a causa de un cáncer. Por lo tanto, es imposible predecir cómo sería su salud o estilo de vida ahora, en 2025. Sin embargo, la salud de Moore se deterioró significativamente en sus últimos años. Le diagnosticaron cáncer de tiroides en 2013, seguido de cáncer de hígado, que requirió varios tratamientos dolorosos. A pesar de ello, se mantuvo optimista, asistiendo a eventos benéficos y apareciendo en público con su característica sonrisa. Vivió principalmente en Crans-Montana, Suiza, y Mónaco, con su cuarta esposa, Christina Tolstrup, quien le brindó consuelo y amor en sus últimos años. Físicamente, Moore enfrentó varios problemas de salud antes de su muerte. Además del cáncer, sufrió una grave neumonía en 1993 y le implantaron un marcapasos en 2003 tras desmayarse en el escenario. Estos problemas lo obligaron a bajar el ritmo y evitar actividades físicamente exigentes. Mantuvo una dieta saludable, priorizando los alimentos orgánicos y limitando el consumo de alcohol, pero su mala salud lo cansaba con facilidad. Mentalmente, Moore se mantuvo agudo y con buen humor, pero no fue ajeno a los momentos de reflexión. El dolor por la pérdida de David Niven, las dificultades en sus primeros matrimonios y la preocupación por su legado eran sombras oscuras en su alma. El estilo de vida de Moore en sus últimos años fue un equilibrio entre la caridad y la vida familiar. Pasaba mucho tiempo con Christina, quien siempre estaba ahí para cuidarlo. A menudo paseaban por los jardines de Crans-Montana, leían libros o veían películas antiguas. Moore también intentó mantenerse en contacto con sus hijos, especialmente con Deborah, quien se convirtió en actriz, y Jeffrey, productor de cine. Encontraba alegría en cosas sencillas, como escribir sus memorias, compartir historias de su época como Bond y participar en actividades de UNICEF. El dolor de su pasado, especialmente sus matrimonios fallidos, aún persistía, pero Moore aprendió a convivir con él, viviendo cada día con gratitud y optimismo. A pesar de su imagen encantadora y amigable, Roger Moore no estuvo completamente libre de escándalos en su carrera y vida personal. Una de las mayores controversias fue su segundo matrimonio con Dorothy Squires. Dorothy, una cantante más famosa que Moore en la época de su matrimonio, acaparó titulares con frecuencia por sus acciones públicas, desde demandar a la prensa hasta discutir con Moore frente a los medios. Su matrimonio se convirtió en un fenómeno sensacionalista, con artículos que retrataban a Moore como un marido infiel y a Squires como una esposa celosa. Aunque Moore intentó mantenerlo en secreto, el incidente dañó su imagen en las décadas de 1950 y 1960, convirtiéndolo en blanco de críticas. Otro escándalo fue la decisión de Moore de seguir interpretando a James Bond a una edad más avanzada. En Panorama para Matar,
Cuando tenía 57 años, muchos críticos y público consideraron que era demasiado mayor para interpretar a un espía de acción, que carecía de la vitalidad necesaria para el papel. Estos comentarios, si bien no constituyeron un escándalo grave, perjudicaron a Moore, quien se sentía orgulloso de su trabajo. Posteriormente admitió que quizá había interpretado a Bond durante demasiado tiempo, pero aún así se sintió personalmente herido por las críticas. Además, Moore ha sido criticado por algunos de sus comentarios sobre la diversidad en el papel de James Bond. En una entrevista de 2015, sugirió que Bond debería ser un hombre británico blanco, lo cual fue controvertido en una época en la que se abogaba por la diversidad en el cine. Moore explicó posteriormente que sus comentarios fueron malinterpretados, pero el incidente aún así provocó críticas por su insensibilidad. Estos escándalos, aunque menores en comparación con su ilustre carrera, dejaron cicatrices, y Moore se volvió más cauteloso en sus interacciones con los medios. El mayor dolor que Roger Moore sintió al estar aislado del mundo fue sentirse atrapado en la imagen de James Bond, mientras anhelaba ser reconocido como un actor versátil y una persona normal. Aunque Bond le dio fama mundial, Moore a menudo se sentía aprisionado por las expectativas del público y la industria del entretenimiento. Esperaban que fuera elegante, encantador y perfecto, lo que le impedía ser fiel a sus propios defectos y debilidades. En una ocasión, compartió que a veces se sentía como una simple copia de Bond, que al público no le importaba su verdadero yo. Este dolor se acentuó en sus últimos años, cuando Moore se dio cuenta de que la industria cinematográfica había cambiado. Las películas de acción modernas, con sus efectos y su ritmo trepidante, distaba mucho del estilo de las películas de Bond que había protagonizado. Le preocupaba que su trabajo pudiera caer en el olvido en un mundo dominado por las nuevas tendencias. El auge de las redes sociales también lo alienó, con cada movimiento sujeto al escrutinio. La controversia de 2015 sobre sus comentarios sobre Bond, por ejemplo, le hizo comprender que el público podía malinterpretar fácilmente sus intenciones. Esta sensación de alienación se vio agravada por pérdidas personales, en particular la muerte de David Niven y las dificultades de sus primeros matrimonios. Moore pensaba a menudo en el tiempo que le quedaba, temiendo no tener la fuerza para cumplir sus sueños incumplidos. Se recluyó más en su vida privada, centrándose en su familia y sus obras benéficas, pero no podía escapar de la sensación de que el mundo que una vez dominó había seguido adelante, dejándole recuerdos de una época de gloria. La historia de amor de Roger Moore fue emotiva, con 4 matrimonios que marcaron su vida. Su primer matrimonio con Doorn Van Steen, que comenzó en 1946, fue un capítulo breve pero significativo. Se conocieron jóvenes, atraídos por la pasión y el entusiasmo de la juventud. Sin embargo, las presiones económicas y las diferencias de personalidad hicieron que su relación se rompiera en 1953. Su segundo matrimonio con Dorothy Squires, de 1953 a 1968, fue tormentoso, con disputas públicas y celos por parte de Squires. A pesar de la ruptura, Moore mantuvo un profundo respeto hacia Squires, quien lo apoyó en los inicios de su carrera. Su tercer matrimonio, con Luisa Mattioli, de 1969 a 1996, fue el más largo y tuvo 3 hijos, Deborah, Jeffrey y Christian. Luisa, actriz italiana, fue la fiel compañera de Moore durante sus años como Bond. Formaron una familia feliz, pero su relación se desmoronó en la década de 1990 debido a las diferencias en sus estilos de vida y al estrés de criar a sus hijos. El gran amor de Moore fue Christina Tolstrup, una azafata sueca a quien conoció en 1993 y con quien se casó en 2002. Christina le brindó paz y amor a Moore en sus últimos años, permaneciendo a su lado durante sus problemas de salud y alegrando su día a día. Roger Moore rara vez revelaba sus conversaciones privadas, pero compartió momentos emotivos con Christina Tolstrup en sus últimos años. Una tarde tranquila en su casa de Crans-Montana, mientras luchaba contra el cáncer, Moore tomó la mano de Christina y le dijo que era la luz de su vida, que se sentía afortunado de haberla encontrado después de todos los errores que había cometido. Confesó que tenía miedo de dejarla sola, que quería que siguiera viviendo feliz pase lo que pasara. Christina respondió que amaba su dulzura y bondad, que siempre estaría con él,
ya fuera en vida o en el recuerdo. Estas palabras se convirtieron en una fuente de motivación para que Moore siguiera viviendo con optimismo, incluso a pesar del deterioro de su salud. Con Luisa Mattioli, Moore comentó en una conversación antes de su separación que se sentía culpable por no haberle dado la vida estable que merecía y que siempre había atesorado los años que compartieron. Luisa respondió que estaba orgullosa de su éxito, pero que necesitaba una vida propia para encontrarse a sí misma. Estos intercambios revelan a un Moore humano, un hombre que no temía afrontar sus errores y que apreciaba a las personas que se cruzaron en su camino. Más allá de los focos de Hollywood, los éxitos discretos de Roger Moore hablan de su dedicación y bondad. Fue un padre dedicado que dedicó tiempo a Deborah, Jeffrey y Christian a pesar de su apretada agenda. Les enseñó a sus hijos sobre la bondad, les contó historias de sus aventuras y los animó a perseguir sus propias pasiones. Deborah se convirtió en actriz, Jeffrey en productor de cine y Christian en empresario. Todos ellos reconocen el apoyo de su padre como una parte importante de sus vidas. Moore también fue un filántropo dedicado, y pasó más de 2 décadas como embajador de buena voluntad de UNICEF. Ha visitado decenas de países, desde África hasta Asia, para apoyar a niños desfavorecidos, recaudando millones de dólares y creando conciencia sobre problemas como la pobreza y la educación. Amén.